que con todo esto hay un montón de padres o madres que dicen, ay, justo yo le había permitido a mi hijo que se vaya de vacaciones por primera vez, es un destino seguro, ¿cómo puedo estar tranquilo si él me dice que no sé, por ejemplo, no va a hacer dedo, pero después resulta que en el destino donde están se las terminan arreglando de una manera distinta a la que habíamos acordado? Todos estos temas seguramente también forman parte de lo que están conversando ustedes en sus casas, que seguramente tiene que ver con los temores de un padre cualquiera que deja a un adolescente cualquiera por primera vez empezar sus vacaciones solo. Hola Gervasio, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar acá con ustedes. Igualmente. Y bueno, la verdad que respirando un poquito la temperatura emocional que hay en el país sobre esto, ¿no? Porque realmente estas cosas generan muchísima angustia social en montones de padres que realmente... Porque hay una cosa acá importante para decir, uno puede hacer las cosas bien como padre, educar a los hijos para que salgan al mundo con cierta defensa, que puedan identificar, tener cierta capacidad de identificar a las personas crueles, a los psicópatas, y digamos, de alguna manera, a partir del diálogo, mostrarle a los chicos que la mochila no es solamente una cuestión romántica de salir por el mundo, sino que el mundo ha cambiado y que hay peligros. Digo, uno puede hacer todas las cosas bien y sin embargo... lamentablemente estos depredadores pueden agarrar a un hijo de uno. Esto es una realidad. Yo digo un poco esto para desculpabilizar un poco a estos papás que están sufriendo, que son los papás de estas dos chicas, que uno puede hacer las cosas bien y a veces estas cosas pueden ocurrir igual, ¿no? Más temprano usábamos como ejemplo el caso de Soledad Brañas, se me permite la palabra usar. No salió de su casa. Estaba en su casa, le tocó el timbre el vecino del piso de abajo. Claro. Te puede pasar en cualquier circunstancia. Esto de toparte en la vida con el asesino, con un criminal, te puede pasar en todas partes. Lo que a mí me parece importante resaltar, lo suelo hacer. Sí. Últimamente estoy un tanto reiterativo con los conceptos. Pero que uno tiende a tomar modelos que aparecen de la ficción. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las películas los malos son malos. Aún como presentamos nosotros las historias, en los noticieros y en los programas donde se cuentan historias como estas, solemos presentar a los malos como malos, tienen cara de malos y en la foto de la televisión son malos. Pero en la vida no se presentan así. No se presentan así. No se presenta en la vida con la foto del detenido 384 así, ni como Farré, ya así mirando la cámara, sino que se presentan como alguien educado, formal, que inspira confianza, que gana tu confianza. Por eso hay que tener cuidado justamente. Es que esa es la herramienta fundamental que tienen los personajes crueles, lo que llamamos nosotros los sociópatas, a las personas con características psicopáticas. Si es que se puede usar la palabra, pero el arte que desarrollan es en esa capacidad de seducir, primero de captar la fragilidad de las víctimas, ¿no? Digamos, el león cuando sale a cazar a la sabana africana no agarra al macho alfa de la manada, no agarra, ¿no es cierto?, al más fuerte de la manada. Observa, agarra por ahí el más viejito de la manada, a los cachorritos, digamos, elige al más frágil de la manada, ¿no es cierto? Primero tienen esa habilidad para captar la fragilidad de la víctima y segundo, esa capacidad de camuflarse, de metamorfosearse, ¿no? De alguna manera saber entrar en el y en la vínculo lógica y en la lógica también, o en el lenguaje de quienes después van a ser sus víctimas en definitiva. Sí. Pero en términos generales, Sí. Porque esto que pasó es horrible y como dice Guille puede pasar en un destino turístico como no. Pero uno tiende un poco a relajarse, me parece, o entrar en la lógica, como hablábamos antes, de ese destino a donde vos obviamente lo elegiste para poder descansar, para desconectarte, no pensar obviamente que estás en una situación de riesgo, porque vos te sentís en una situación de riesgo o de alarma en la ciudad generalmente en donde vos vivís. Cuando te vas a un lugar así, sí, claro, más tranqui, sin tecnología, sin infraestructura, te sentís también al mismo tiempo como acá no puede pasar nada. ¿Qué peligro va a haber? Sí, como que la vida urbana, digamos, donde nosotros vivimos a veces nos mantiene cierto estado de vigilancia sano, constructivo. Claro. En el sentido que estamos como más atentos, miramos un poquito más. En la situación de vacación y de ocio uno como que tiende a esas alarmas tienden a debilitarse, pero bueno, por eso acá es lo importante, la cuestión de la educación. Vos vas ¿no? al pueblo y lo normal es que nosotros acá dormimos con la puerta abierta. Claro. Lo que no quiere decir que de vez en cuando se carguen a alguien. Claro. Cada 40 años, pero la posibilidad existe. Entonces no hay que bajar la guardia. En el Besia, donde se estuvieron escondiendo los prófugos, en un lugar a donde no pasaba nada, hasta que cayeron los 3 prófugos más buscados de todo el país. Sí, te puedo citar casos en los últimos años en Miramar, en Santa Teresita, el de Lola Chomnalés, todos en lugares tranquilos. Seguramente. Donde la gente se relaja. Igualmente también el lugareño ya tiene como el radar muy entrenado para identificar cuáles son las personas peligrosas o no, que uno como un extranjero por ahí no lo puede lograr. Particularmente este lugar Montañitas es un lugar
que es un nuevo Ibiza, un poquito, es un poco así, es un lugar donde hay cierta piedra libre en los jóvenes para el descontrol, para el consumo, hay como una cosa un poco así que se ha instalado, pero yo creo que el miedo no educa. El miedo nunca educa, al contrario, Está el miedo, bueno eso. claro, el miedo saca al mundo personas con más miedo. Ahora, esto es una cosa diferente que nosotros, a ver, los padres tenemos que tomarnos el trabajo de hablar con los hijos. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya esta cosa romántica del autostop del dedo es una cosa que ya hay que hablar con los hijos, que no es una cosa viable en el mundo de hoy. Quizás sí en otro momento de la vida en donde no había tanto narcotráfico, no había tanta O sea que no trata. atrasamos como papás si le decimos no hagas dedo. No atrasamos con eso. Y yo creo que como padres tenemos que autorizarnos a intervenir. Por ejemplo, si mi hija de 19, 20 años quiere irse de mochilero, ya sea a Córdoba o se quiere ir a Colombia, Bolsón, al donde Bolsón, sea. bueno, habrá que ver con quiénes van. Hay que tratar de que vayan con varones, que se muevan en grupo, porque en general el psicópata cuando ve la fuerza del grupo, el grupo tiene una tendencia a defenderse, ¿no es cierto? Sí. Quizás hay que hablar con el amigo de mi hija, tengo que sentarme a hablar y decir, bueno, viejo, ustedes tienen que manejarse en grupo, porque en general el grupo eyecta. Cuando los depredadores están dando vuelta, de alguna manera el grupo eyecta la posibilidad de la violencia. Hiciste un buen paralelo, trazaste un buen paralelo con los depredadores, porque al fin y al cabo un psicópata lo es. Cuando espera el grupo, espera el que se retrasa, espera el que está solo, espera el más débil. Exactamente. El grupo no beneficia al psicópata. No, el grupo tiene una fuerza en sí misma y aparte no te olvides que el grupo, todo grupo bueno potencia lo mejor de sí. Entonces, tal vez tenemos que intervenir más en los viajes de nuestros hijos y por sobre todo de nuestras hijas. Primero, el miedo no educa, la paranoia no educa. Ahí diste en un buen punto, porque Bien. también está aquellos que dicen, bueno, es lo mismo, las chicas solas, los pibes solos, están todos en la misma situación. Y la verdad es que no sé cuál es su opinión, pero la mía, y lo hablaba con la productora antes de tocar estos temas, incluso como mujeres, y les decía, la verdad que no es lo mismo. La verdad es que yo siento que si hay un grupo de chicas en un destino turístico desolado, están en una situación de mayor riesgo que un grupo de pibes. Y te digo cuál es mi punto de vista. A ver, no nos olvidemos que somos animales avanzados, aparentemente avanzados, este tipo de cosas esto, nos muestran. ¿no? Menos los que hicieron esto. Menos lo que hicieron esto, pero hay una cosa antropológica que no tenemos que olvidarnos, que es la cuestión de la fuerza física. La mujer tiene menos fuerza física para resolver un ataque. Somos animales en ese punto, ¿entendés? Entonces me parece que los hombres tenemos, a nivel muscular, a nivel ciertas habilidades naturales que tenemos, más posibilidad de defendernos frente a un depredador, y seguimos con la metáfora animal, ¿no es cierto? Sí. Tenemos la fuerza física no es un tema menor para enfrentar la cuestión de un ataque o una huida. ¿Entendés? Entonces me parece que no es estigmatizar a las mujeres, eso es un absurdo, es simplemente entender que si tenemos hijas mujeres, bueno, tendremos que entrenarlas un poquitito más a que se le enciendan ciertas alarmas y que hay ciertos relax que no tengan, Claro. ciertas alarmas que se le tienen que encender. Entonces me parece que, por eso yo he puesto tanto la cuestión del diálogo, habrá que intervenir, habrá que hablarle de la importancia de moverse en grupo, hay que seguir hablando de la cuestión del alcohol que genera un efecto desinhibitorio. Pedirles que establezcan contactos periódicos con los padres, con los adultos que están, por ejemplo, en este caso en Mendoza estaban, Sí. Me parece que es una condición que está buena. Es decir, bueno, está bien, pero ustedes Claro. repórtense, Sí, claro. cuéntenos qué hacen, cómo hacen, con quién. Lo que pasa es que hay como una... Perdón, te ibas a decir algo. No, lo que pasa es que hay una tendencia a pensar que el control y ejercer la autoridad es ser un autoritario o un represivo. No, tenemos que tener un control sobre nuestros hijos. O no ser un padre canchero. Claro, hoy por hoy los adolescentes, hasta los 25 años hoy, la verdad que la adolescencia se prolongó muchísimo. Hoy por hoy una chica, un chico de 22 años, un pibe de 17 por ahí de nuestra generación. Total. Se prolongó mucho la modalidad de funcionar adolescente en el mundo. ¿Que cuál es el rasgo fundamental de la adolescencia? Hay un predominio de la acción por sobre el pensamiento y hay cierta, ¿cómo explicarte?, descrédito del peligro. El adolescente no cree mucho en el peligro, se cree un poco inmune y omnipotente. Entonces nosotros los adultos, que conocemos el mundo y los riesgos del mundo, tenemos que decirle, todo fantástico, hijo, hija, pero... Y el adolescente te va a decir que viejo, no entiende nada. Qué nabo. Las cosas que tienen miedo. Pero también hay que decir, y está bueno esto de no generar miedo, pero es un poco el destino, ¿no? Sí. Aún el hombre más custodiado del mundo está en peligro si hay alguien que tiene la voluntad de matarlo. Y cuando hay alguien que tiene la voluntad de matar, casi siempre lo consigue. Y sí, Casi siempre porque lo te consigue. toma por sorpresa, básicamente. Exacto. Por lo tanto, también hay que tener los cuidados del caso, pero también vivir con la tranquilidad de que te puede tocar. Sí, es como... Es triste, pero es así. Sí, es triste, es muy triste, pero bueno. Pero lo que pasa es que me parece Pero que... no está de más decirlo. No, por está de supuesto, más hay decirlo. que saberlo.
Me parece Claro. que poder identificar los enemigos sociales, ¿no? O sea, hay gente que construye y hay gente que destruye, hay seres destructivos. Me parece que poder identificar la naturaleza, cierta naturaleza destructiva que tiene el ser humano, tenemos que hablarlo así, autodestructiva y destructiva para con el otro. Me parece que poder visibilizar, que los chicos hagan un entrenamiento de que puedan identificar este tipo de situaciones, no es generarle miedo, es simplemente darles un baño de realidad. Y me parece que al adolescente hay que darle un baño de realidad, porque nosotros somos los que estamos teóricamente más capacitados para darles ese baño de realidad. Y restarles como ese nivel de, como decís vos, de omnipotencia en el que ellos se creen que en definitiva van a poder imponer sus propias reglas y su propia tranquilidad y su propio juego. Me parece que el adulto está para decirle, bueno, sabes que no, pues yo te dejo, pero te dejo de esta manera porque esto hace a tu seguridad y es porque te quiero, no por otra cosa. Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos que los adultos poder bancarnos la situación de... A ver, no hay que buscar que los hijos nos quieran tanto. ¿Entendés? No hay que buscar Tremenda frase. no hay que buscar, Córtenla, viejo. no hay que buscar tanto amor de los hijos. A veces cuando uno se pone firme en algo nos ganamos un poco cierta bronca y cierto odio, esos broncas adolescentes de los hijos. Pero bueno, uno de los roles de ser padre también es poder bancarse. Pero fíjate cómo son las cosas, y un poco para sustentar mi teoría, un caso que convulsionó a la sociedad en su momento. Sí. Ángeles Rawson fue a la escuela a 6 cuadras de la casa, entró con la llave a su edificio y la mató el portero que la conocía de toda la vida. ¿Te das cuenta? Sí. Te podés topar con una situación Sí, así. seguro. Hay que minimizar los riesgos. Pero están. Pero ahí Estos está, es lo que sujetos decís vos. están. Pero algunas situaciones las podés minimizar. Seguramente que sí. Bueno, Gervasio, gracias. Nos ayudaste a pensar un tema que seguramente debe estar en muchos living de muchas casas. Por supuesto que sí. Para lo que quieran, como siempre, acá estamos. Gracias.